Lecciones de Química. Capítulo 3. La tabla periódica. Historia de la tabla periódica. Definiremos como tabla periódica a una tabla en la cual se encuentran los elementos clasificados de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, y por lo tanto nos permite un acceso fácil y confiable a dichas propiedades para su uso. La tabla periódica es una organización tabular de los elementos químicos conocidos, organizados mediante el número atómico, que en la actualidad se considera igual al número de protones de cualquiera de los isótopos del elemento, así como a las configuraciones electrónicas y otras propiedades químicas y físicas recurrentes. La tabla recibe su nombre de periódica debido a la existencia de tendencias repetitivas, tales como elementos con un comportamiento químico similar en cada una de las columnas. Adicionalmente, existen otros patrones de agrupamiento, como los cuadros grandes, llamados bloques, con aproximadamente las mismas propiedades químicas. En general, en una misma fila, que llamamos periodo, los elementos de la izquierda son metálicos y los elementos de la derecha son no metálicos. Las filas hileras horizontales se denominan periodos y las columnas se denominan grupos. 6 grupos especiales reciben nombres además de números debido a razones históricas. Por ejemplo, el grupo número 17 es el de los halógenos y el grupo número 18 es el de los gases nobles. La tabla periódica puede emplearse para derivar relaciones entre las propiedades de los elementos, predecir las propiedades de nuevos elementos aún por aislar o por sintetizar. La tabla periódica provee un marco de referencia útil para el análisis del comportamiento químico y es ampliamente usada en la química y otras ciencias de la naturaleza. La leyenda escolar nos dice que Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera tabla periódica. Él desarrolló su tabla para ilustrar las propiedades repetitivas o periódicas entre los casi 60 elementos conocidos en aquel momento. Mendeleev también predijo la existencia y propiedades de elementos aún no aislados. La mayoría de sus predicciones demostraron ser correctas con niveles de detalle exquisitos, lo cual hizo que casi 15 años después de que propusiera su modelo inicial, la comunidad científica tuviera que reconocer su éxito. Los elementos del 1 hasta el 118 han sido sintetizados, con las recientes adiciones del elemento 113, 115, 117 y 118. Los primeros 94 elementos ocurren naturalmente en su mayoría, aunque algunos son tan escasos que fueron sintetizados antes de ser aislados en el laboratorio, como en el caso del plutonio. De hecho, el aislamiento del plutonio o del neptunio es algo tan reciente que muchas tablas como la que presentamos aquí, en las que se muestran los elementos sintéticos, aún los muestran precisamente como elementos sintéticos que no ocurren en la naturaleza. En la actualidad se reconoce que los elementos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorio. Sin embargo, posiblemente con la mejora de los espectrómetros de masa pueden encontrarse trazas de elementos más pesados. Es una posibilidad. Después de todo, primero se pensaba que el límite natural era el uranio, elemento número 92. En la actualidad se siguen buscando métodos para que la estabilidad de los elementos sintéticos muy pesados aumente y de esta manera poder determinar sus propiedades químicas y físicas, además de sintetizar elementos más allá del número 118. Varios de los elementos naturales se conocen en su estado puro desde épocas antiguas, como el oro, la plata, el platino, el zinc o el cobre, dado que algunos no son oxidables, como el oro,
mientras que otros pueden ser separados del oxígeno calentándolos lo suficiente en una forja, como en el caso del hierro. En este caso, los herreros fueron los maestros del control de los elementos, hasta que su trabajo capturó la atención de los filósofos y sacerdotes, lo cual daría nacimiento a la alquimia. Para el siglo VI a.C., los filósofos griegos Empédocles, Platón y Aristóteles propusieron que toda materia estaba compuesta por 4 principios fundamentales: el agua, el aire, la tierra y el fuego, y que a su vez cada uno de estos elementos se caracterizaba por un par de cualidades como seco, húmedo, cálido y frío. Los primeros 4 son conocidos como los 4 elementos, y además del quinto elemento llamado éter, cuya esencia era divina, fueron empleados por los alquimistas para explicar el comportamiento del mundo material. Las ideas de Aristóteles y Platón mantendrían ocupados a los alquimistas en sus frustrantes intentos por crear oro o una pócima para la vida eterna por al menos 2000 años. Esto hasta que empezaron a aparecer cosas raras. Por ejemplo, el elemento tierra parecía no ser una entidad homogénea, por lo que para el siglo XVII se hablaba de las tierras en plural, cada una con una serie de propiedades únicas, para hacer referencia a varios tipos de óxidos y sales con propiedades muy diferentes. La historia de la tabla periódica también es la historia del descubrimiento de los elementos químicos. La primera persona individualizable en descubrir un elemento químico es Henning Brand, un mercader germano en bancarrota que buscaba obtener la piedra filosofal para crear oro y salir de sus aprietos económicos. En 1649 Brand destiló orina, produciendo una sustancia que brillaba con un tono blanquecino en una botella de base esférica. La sustancia fue llamada fósforo. Brand mantuvo el descubrimiento en secreto hasta 1680, cuando Robert Boyle redescubrió el fósforo y publicó sus descubrimientos. El descubrimiento del fósforo ayudó a reabrir el tema de qué rayos se entendía por un elemento. Si un principio inmaterial, casi espiritual, como se lo entendía en términos de Platón o Aristóteles, o una sustancia física palpable. De hecho, casi 19 años antes, Robert Boyle ya venía trabajando en este asunto. En 1661, Robert Boyle definió un elemento como una sustancia que no podía ser separada en otras más simples por medio de una reacción química. Esta es la definición química de elemento y sigue siendo igual de útil hoy que en la época de Boyle. Con una diferencia: en el siglo XX surgió una nueva definición de elemento, pero en todo caso se trata de una definición basada en la física y la cantidad de protones en el núcleo de los átomos de cada elemento. La nueva definición física no reemplazó a la definición química. Ambas son igual de útiles, pero depende del punto de vista sobre el cual usted esté hablando. Si un punto de vista químico, en la cual la definición de Boyle sigue siendo pertinente, o una definición física. Casi un siglo más tarde, en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, Antoine Lavoisier publicó el Tratado Elemental de la Química con la ayuda de su esposa, Marianne Annette Pierret Pauls. El nombre de Tratado Elemental de la Química es un juego de palabras en francés, debido a que también se puede interpretar como un tratado sobre la química de los elementos. En ese sentido estamos hablando sobre un libro de enseñanza, más que de un libro de trabajo científico para publicar a otros científicos. El libro se enfocaba en el modelo de trabajo de Boyle: aislar elementos en términos de sustancias simples no separables por métodos químicos y organizar dichas sustancias de una forma lógica.
Lavoisier enlistó varios elementos conocidos para nosotros, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, así como otros que nosotros no relacionamos como materia con masa, por ejemplo, la luz o el calor. Adicionalmente, fue el primero en separar las dos categorías fundamentales de cualquier tabla periódica, los metales y los no metales. Los químicos de su generación tomaron el texto críticamente, pero las nuevas generaciones se convencieron de la utilidad de la nueva definición de elemento químico, lo cual terminaría por dar inicio a la química moderna y Lavoisier como el padre de la química. Una ciencia con un lenguaje propio. Sin embargo, de la tabla de Lavoisier podemos decir que es poco más que una lista de sustancias. Los verdaderos intentos para crear un sistema organizado para los elementos comenzarían en el siglo XIX de manos de Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner observó muchos elementos que podían ser agrupados en grupos de 3, basados en sus propiedades químicas. Por ejemplo, el cloro, el bromo y el yodo. Otro ejemplo fue el litio, el sodio y el potasio, los cuales todos eran metales blandos, como la gelatina, que reaccionan muy violentamente con el agua. Dobereiner también observó que cuando organizados bajo el criterio de la masa, el segundo miembro de la tríada tiene una masa más o menos semejante al promedio de los otros dos miembros del grupo. Esta observación empírica terminaría por convertirse en la ley de las tríadas. El químico alemán Leopold Gmelin trabajó en este sistema y en 1843 había identificado 10 tríadas, pero también detalles que no concordaban con el modelo de los grupos de 3. Por ejemplo, 4 grupos de 4 elementos y un grupo de 5 elementos. En 1857, Jean-Baptiste Dumas extendió el estudio de las propiedades de varios elementos del grupo de los metales. El problema con todos estos intentos es que creaban múltiples tablitas desconectadas del todo, grupitos de 3, grupitos de 5 elementos, sin ningún sentido general que lo justificara. En 1857, uno de los mejores químicos de su generación, Auguste Kekulé, observó que el carbono generalmente tenía un poder de enlace de 4, y en consecuencia podía enlazarse a otros 4 elementos. El metano, por ejemplo, posee un carbono y 4 hidrógenos. El concepto de poder de enlace eventualmente conllevó al desarrollo del concepto de valencia, que es básicamente lo mismo, la capacidad para enlazarse de un elemento. La propiedad de la valencia sería empleada por otros químicos posteriores junto con las propiedades químicas y físicas para poder construir otros tipos de tablas periódicas. En 1862, de Chancortoy, un geólogo francés, publicó una temprana forma de la tabla periódica, la cual llamó como la hélice telúrica. Él fue la primera persona realmente en notar la periodicidad de los elementos, es decir, que sus propiedades tienden a repetirse. Con los elementos organizados en una espiral o cilindro en un orden de masa de elemento creciente, de Chancortoy demostró que los elementos con propiedades semejantes se repiten periódicamente. Esta tabla incluía algunos iones y compuestos en adición a elementos. Debido a que en la época la química y la geología aún no habían convergido completamente, los dos campos empleaban un lenguaje marcadamente diferente, por lo que su idea fue poco valorada por los demás químicos hasta la llegada de Dmitri Mendeleev. En 1864, Julius Lothar Meyer
un químico alemán publicó una tabla de 44 elementos organizados de acuerdo a su poder de enlace, es decir, la valencia. El resultado era más o menos similar, ya que las propiedades químicas y la valencia están relacionados. La valencia es quien permite que algunas reacciones químicas se repitan en cada periodo y, de hecho, es la propiedad que permite que las reacciones químicas se den en primera instancia. Unos cuantos meses después de que Mendeleev publicara su primera tabla periódica prediciendo elementos nuevos, por los años de 1871, Meyer publicó una versión refinada de su tabla antecesora, en la cual también se dejan espacios prediciendo la existencia de elementos nuevos. Casi al mismo tiempo, William Odling, un químico inglés, publicó otra tabla de 57 elementos organizados en base a su masa molar. Con algunas irregularidades y saltos, Odling notó una tendencia tenue de periodicidad en las masas elementales al interior de los elementos y que, acorde con esto, también se generaban los grupos tradicionales como los metales alcalinos o los halógenos. Aunque Odling aludió a la idea de la ley periódica, no prosiguió con ella, y por consiguiente propuso en 1870 una tabla basada en el poder de enlace o valencia para clasificar los elementos. El químico inglés John Newlands produjo una serie de artículos entre 1863 y 1866 que denotaba que cuando los elementos enlistados en un orden de masa molar creciente, las propiedades físicas y químicas parecían repetirse a intervalos de 8, y empleó una analogía con la repetición de los tonos musicales que también se repiten en intervalos de 8. Eso terminó por acuñar la ley de las octavas y posteriormente evolucionaría en la ley de los octetos, aunque sus contemporáneos no estaban muy convencidos, e incluso la Sociedad Química se rehusó a publicar su trabajo. En 1867, Gustavus Heinrich, un químico danés-americano, publicó una tabla periódica en espiral basada en los espectros de los elementos y sus masas molares, así como en algunas propiedades químicas. Su trabajo es remarcado como idiosincrático, ostentoso y laberíntico. En otras palabras, a nadie le gustó por lo complicado que era. Sin embargo, evidentemente, la tabla periódica está más relacionada a un profesor ruso llamado Dmitri Mendeleev. El químico alemán Julius Mayer y Dmitri Mendeleev publicaron de forma independiente y casi simultánea la versión de la tabla periódica con huecos. El ruso publicó en 1869 y el alemán en 1870. La tabla de Mendeleev fue publicada primero en su versión inicial, la cual no se parece en nada a la tabla que poseemos en la actualidad, mientras que la de Meyer era una versión refinada de su modelo de 1864. Ambos construyeron sus tablas listando los elementos en filas y columnas en orden de masa molar creciente. Las filas eran construidas de forma tal que presentaran propiedades químicas semejantes, lo cual, si lo comparamos con la tabla moderna, es como si la viéramos de lado, con los elementos más ligeros a la izquierda y los elementos más pesados a la derecha. En contraste, nuestra tabla tiene los elementos más ligeros arriba y los más pesados abajo. Ahora, si los dos publicaron tablas periódicas con huecos, ¿por qué nos olvidamos de Meyer y recordamos tan fuertemente a Mendeleev? Bueno, además de la ley de las prioridades de publicación, la tabla de Mendeleev tenía dos detalles cruciales que le hicieron ganar a largo plazo esta carrera de las tablas de los elementos. La primera fue seguir la idea de Newlands, dejar huecos para elementos aún no aislados, pero eso también tenía la de Meyer.
La segunda idea fue la de abandonar el criterio de la masa molar para organizar elementos de forma tal que algunos elementos que hacían cosas extrañas como el yodo y el telurio quedaran en las columnas más naturales a sus propiedades químicas. En otras palabras, la tabla de Mendeleev utiliza dos criterios: la masa molar creciente, pero mucho más importante, las propiedades químicas de los elementos para organizar las columnas. De esta forma, Mendeleev produjo una segunda versión de su tabla periódica en 1871. Esta versión es sin duda más cercana a la que empleamos actualmente, pero aún así es muy distante. En esta nueva versión, los elementos con propiedades semejantes se organizan en columnas y no en filas. Además, apareció un sistema de numeración de los grupos de los elementos clásicos que aún hoy es muy empleado. Sobre cada columna se colocó un número en romano del 1 al 8, que indicaba el estado de oxidación mayor del elemento, pero en esa época se refería más al poder de enlace, es decir, a la valencia. En su segunda versión de la tabla periódica, Mendeleev avanzó más en la idea de Newlands, no solo conformándose en predecir la existencia de un elemento. Mendeleev también predijo las propiedades químicas y físicas de elementos aún por aislar. Por ejemplo, Mendeleev propuso la existencia de un elemento hasta el momento desconocido que llamó aluminio, junto con varias de sus propiedades. Cuando el galio fue descubierto 4 años más tarde, sus propiedades coincidieron de manera casi perfecta con las que Mendeleev había predicho para el aluminio. Lo mismo pasó para otro elemento aún por aislar, llamado el silicio. Mendeleev predijo sus propiedades como el color, la masa molar, la densidad, el punto de fusión, la fórmula de su óxido, la densidad de dicho óxido, la fórmula de su sal con cloro y el punto de ebullición de la sal con cloro. Cuando el germanio fue descubierto, casi 15 años más tarde, la mayoría de sus propiedades calzaron casi de forma perfecta con las que Mendeleev había predicho para el silicio. A pesar de que la segunda tabla periódica de Mendeleev fue un rotundo éxito y bastante celebrado, las primeras versiones aún poseían algunas inconsistencias bastante enfáticas que eran omitidas casi que a la fuerza. Por ejemplo, el telurio, que tiene una masa molar de 127,6, es más pesado que el yodo con 126,9. Si los elementos se agruparan estrictamente por sus masas molares, la posición del telurio debería intercambiarse por la del yodo. Sin embargo, ningún químico con 2 dedos de frente haría eso, debido a que el telurio tiene propiedades semejantes a los elementos del selenio, el azufre y el oxígeno, mientras que el yodo tiene propiedades semejantes a los elementos bromo, cloro y flúor. Mendeleev decidió omitir esta inconsistencia de las masas molares y emplear el criterio de las propiedades químicas de los elementos para resolver estas inconsistencias. Sin embargo, estas y otras discrepancias sugerían que existía alguna propiedad fundamental que daba origen a la periodicidad y que no era la masa molar. Esta propiedad terminó por estar relacionada con el número de protones en un átomo y en consecuencia con la teoría atómica. El problema es que para la época, la teoría atómica no era más que una hipótesis y Mendeleev no era un buen seguidor de ella. Ahora, en este punto, abandonamos a Mendeleev, pero la pregunta es ¿cómo rayos tenemos una tabla periódica distinta? Para el año de 1914, la teoría atómica ya era más que una hipótesis, era una teoría científica en toda regla. Y el físico inglés Henry Moseley encontró una relación entre la longitud de rayos X de un elemento y la carga atómica. Moseley reorganizó la tabla periódica en términos de la carga atómica, es decir, qué tan positivo es el núcleo de un átomo en su estado puro.
Mediante este proceso, Moseley pudo corregir diversas anomalías en la tabla periódica como la posición del telurio y el yodo, o la posición del potasio y el argón. El argón había sido descubierto tiempo después de que Mendeleev propusiera su segunda tabla periódica y, al igual que con el telurio y el yodo, generaba una inconsistencia. A pesar de ser un método de organización netamente físico, ya que se refería exclusivamente a qué tan positivo es el núcleo de un átomo y no se refería a las reacciones químicas, el nuevo sistema concordaba de forma parsimoniosa con las propiedades químicas sin tener que cambiar posiciones a las malas, como sí tocaba hacer cuando se empleaba el criterio de la masa molar. Moseley también demostró la existencia de más huecos en la tabla periódica para los elementos que iban de la carga 43 y la carga 61. Actualmente los conocemos como tecnecio y prometio. Sin embargo, nuevamente, aunque esta tabla es un poco más parecida a la que nosotros manejamos, no es la nuestra. Así que hay que avanzar un poco más. La estructura clásica de la tabla periódica con la que todos hemos crecido, también conocida como la tabla común o tabla estándar, se atribuye a alguien menos conocido, un químico americano llamado Horace Groves Deming. En 1923, Deming reorganizó la tabla de Moseley de forma tal que tuviera 18 columnas. Las características de esta tabla ya la acercan a nuestra versión que manejamos en la actualidad. Los lantánidos son sacados de la tabla debido a razones de espacio. De lo contrario, se vería de esta forma. Y los cuadros serían muchísimo más pequeños. Deming decidió organizar su tabla de forma tal que se sacaran los lantánidos para que cada uno de los cuadros fuera más grande y de ese modo poder introducir datos dentro de cada una de las celdas de cada elemento. En fin, las características principales de la tabla de Deming es la separación en bloques. Antes, todos los elementos se encontraban en un mismo bloque, así tuvieran que compartir casillas. Ahora hay un bloque para los metales de transición que Deming llamó metales pesados, otro para las tierras raras radioactivas que se encuentra fuera del cuerpo principal de la tabla periódica por cuestiones de espacio, y dos bloques que intentaban representar los metales ligeros y los no metales, aunque en el caso de los no metales no se podía hacer de forma perfecta, siempre quedaba algún metal colado. Adicionalmente, los gases nobles se colocaban a la izquierda, ya que esta tabla se organizaba por términos de la valencia, es decir, por el poder de enlace, y como los gases nobles no tenían en la época un poder de enlace determinado, no se había podido obtener sustancias compuestas con gases nobles, se consideraba que estos elementos tenían una valencia cero, es decir, un poder de enlace cero. En la actualidad nuestras tablas periódicas también referencian a los gases nobles con una valencia de cero, pero ya se ha demostrado que algunos de los elementos de los gases nobles pueden formar compuestos en condiciones de laboratorio, por ejemplo el xenón. Sin embargo, repetimos nuevamente, esta aún no es la tabla que nosotros manejamos. Una diferencia notable es que no se encuentra aún la serie de los actínidos, o dicho de otra forma, se conocían muy pocos actínidos, pero aún eran clasificados como metales de transición. No habían sido separados del cuerpo principal de la tabla periódica. Ahora, esta versión de la tabla periódica se hizo muy famosa no tanto por el prestigio de Deming, sino por Industrias Merck. Industrias Merck preparó una tabla de mano portátil con la versión de Deming en 1928, la cual se popularizó escolarmente en los colegios de enseñanza media y básica secundaria de los Estados Unidos de América. Para 1930, la generación que había crecido con esa tabla periódica ya la había publicado de forma reiterativa en manuales y enciclopedias. En 1945, Glenn Seaborg,
un químico americano realizó la sugerencia de que los elementos actínidos no pertenecían al grupo de los metales de transición. Para la época se pensaba que solo los lantánidos llegaban al subnivel F de la tabla periódica. Los lantánidos y actínidos deberían quedar por lo tanto separados del resto de la tabla por razones de espacio. Y la presentación sería pues básicamente la misma forma que conocemos en la actualidad. Seaborg, a pesar de los consejos en contra de sus compañeros, afirmó que los actínidos también deberían llegar al subnivel F y publicó sus ideas junto con su trabajo en la síntesis de los elementos actínidos que le permitieron ganar el premio Nobel en 1951. La estructura final de la tabla periódica, por lo tanto, fue dada por Seaborg y es la tabla que nosotros recibimos en la actualidad. Nuevamente, se trata de una tabla en la cual los elementos lantánidos y actínidos son separados del resto del cuerpo de la tabla periódica por cuestiones de espacio. De esa forma, las tablas de mano van a tener unas celdas más grandes en la cual se pueden colocar las propiedades periódicas de cada elemento. De esa forma, la historia de la tabla periódica posterior a la intervención de Seaborg ha sido básicamente la de aislar nuevos elementos o sintetizarlos en caso de que no ocurran naturalmente.